Pues como ya dije en el vídeo anterior, en esta segunda parte de Resolviendo Selectividad Andalucía 2020, vamos a ver las preguntas que son de razonamiento. Preguntas teóricas, pero aplicadas un poco más en la función práctica, en las cuales a través de un enunciado vamos a tener que razonar qué es lo que nos está pidiendo. Al fin y al cabo, no dejan de ser preguntas teóricas, pero las cuales no nos dice directamente que definamos triglicérido, sino que nos da una serie de enunciados para que nosotros lleguemos a la conclusión de que lo que nos está pidiendo son las funciones de los ácidos grasos, por ejemplo. En este bloque también nos darán 5 preguntas, pero de este bloque solo elegiremos 2. Cada una contará un punto. Así que sin más, vamos a por las 5 preguntas de razonamiento. La primera pregunta de razonamiento nos dice que al investigar el efecto de la temperatura sobre la velocidad de una reacción enzimática, se obtuvo la siguiente tabla y nos pide que propongamos una explicación razonada a lo que en esta tabla pasa. Aquí vemos temperatura y velocidad de la reacción enzimática. Vemos que a medida que aumenta la temperatura, la velocidad enzimática va un poquito más rápido, hasta que, llegado a un punto, la velocidad enzimática comienza a descender. Para responder a esta pregunta tenemos que acordarnos de 2 cosas. Lo primero es que las enzimas son proteínas y que las proteínas se desnaturalizaban, es decir, cambiaban su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria por cambios de pH, por cambios en el equilibrio iónico o cambios de temperatura. Cuando una enzima se desnaturaliza, al cambiar su estructura, su centro activo deja de estar disponible para que se pueda dar la reacción enzimática. Lo que está ocurriendo en nuestra tabla es que entre los 40 y 45 grados la enzima ha alcanzado su temperatura óptima de acción y a partir de esa temperatura, de los 45 grados, se comenzarán a romper los enlaces que forman la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas, haciendo que se pierda dicha estructura y que por tanto el centro activo de la enzima no esté activo y no se pueda hacer la reacción enzimática. Si os dais cuenta, la velocidad de la reacción va bajando hasta que llega un momento que es 0. Esto es porque poco a poco se van desnaturalizando más enzimas, hasta que en los 60 grados todas las enzimas de nuestra muestra están totalmente desnaturalizadas, no quedando ninguna que tenga la capacidad de realizar la reacción enzimática. Esta pregunta es muy común en los exámenes de selectividad de biología y de una forma u otra nos la pueden preguntar. También podrían, en vez de poner temperatura, poner por ejemplo pH, pero la respuesta sería exactamente la misma. Vamos a por la siguiente. Nos dice que en un planeta desconocido se han descubierto 2 formas de vida unicelulares, ¿vale? Nos está diciendo que son unicelulares, A y B, que son muy similares a ciertos microorganismos del planeta Tierra. Después de realizar unos análisis preliminares, los científicos han elaborado la siguiente tabla, donde se resumen ciertas características de estos organismos extraterrestres. Nos dice que el organismo A tiene pared celular, un tamaño de 1 micrómetro. El cromosoma, el ADN, es circular, no tiene envoltura nuclear y hace la fotosíntesis. Sin embargo, el organismo B, que también era unicelular, tiene pared celular, su tamaño es superior al anterior, 100 micrómetros, tiene 24 pares de cromosomas lineales, sí tiene envoltura nuclear, es decir, sí tiene núcleo y hace la fotosíntesis. Pues conociendo a estos 2 organismos, nos dice que indiquemos qué organización celular tienen y en qué grupo se podrían clasificar cada uno de ellos. Básicamente tenemos que saber distinguir si es procariota o eucariota, si fuera eucariota, si es animal o vegetal, y también saber un poco de los grupos en los que se organizan cada uno de estos. Así que, viendo las características del organismo A, un organismo con pared celular muy pequeño, con un cromosoma circular que no está dentro de una estructura, es decir, que no está dentro del núcleo y que hace la fotosíntesis, estamos hablando de un organismo procariota, porque ese cromosoma circular, ese ADN circular, y que además no está envuelto por ninguna membrana nuclear, delata a que estamos en el grupo de las bacterias, en el grupo de las procariotas. Dentro de las bacterias, recordad que teníamos nutrición heterótrofa y nutrición autótrofa. Dentro de la nutrición autótrofa teníamos al grupo de las cianobacterias, pues que eran
procariotas con capacidad de hacer la fotosíntesis. Si no sabíais lo que es una cianobacteria y hubieseis puesto bacteria autótrofa o bacteria fotosintética, yo creo que también os lo hubiesen dado por válido. Si nos vamos al grupo B, tenemos un grupo que de tamaño es superior y que además sí que está formado por cromosomas lineales, concretamente por 24 pares, que además estos cromosomas están dentro de una estructura, dentro del núcleo, y que además hacen la fotosíntesis. Así que estamos en células eucariotas, que son fotosintéticas, y como nos decía el enunciado, que eran unicelulares, pues no podemos decir que pertenecen al reino planta, sino estaríamos dentro del grupo de los protoctistas y concretamente en el grupo de las algas unicelulares. Esta pregunta tiene un apartado B, en el cual nos decía que si añadíamos un inhibidor del ribosoma 70S, que expliquemos de forma razonada qué procesos se ven afectados en estos microorganismos. Pues lo primero es que tenemos que saber que los ribosomas 70S eran característicos de células procariotas. Las células eucariotas tenían ribosomas 80S. También debemos saber que en el ribosoma se produce el fenómeno de la traducción, es decir, el ARN mensajero se traduce a proteínas, por lo que al inhibir los ribosomas 70S, que son característicos de las células procariotas, en el organismo A se producirá la inhibición de la síntesis de proteínas. En el caso de la célula B, la célula eucariota, esta inhibición no verá afectado a sus ribosomas, porque son 80S, pero debemos recordar que cloroplastos y mitocondrias tenían ribosomas 70S, ya que tras la teoría endosimbiótica se creen que cloroplastos y mitocondrias provienen de bacterias ancestrales y por tanto los ribosomas que estos poseen son de tipo 70S. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la síntesis de proteínas dentro de cloroplastos y mitocondrias sí que se verá afectada. La siguiente pregunta, aunque está en el bloque de razonamiento, en realidad es bastante teórica, ya que nos dice que cómo puede una célula eucariota contener en un núcleo de 6 micrómetros un ADN que tiene una longitud de más de 1 metro. Pues esto ocurre así porque el ADN está muy empaquetado dentro del núcleo. La doble hélice del ADN se enrolla en torno a un octómero de histonas, formando el nucleosoma. La estructura que forma el octómero de histonas con el ADN se denomina collar de cuentas o collar de perlas. Entre nucleosoma y nucleosoma hay un ADN espaciador con una histona llamada la histona H1, la cual servirá para que los nucleosomas se enrollen sobre sí mismos formando los solenoides. Esta hélice, los solenoides, se volverán a replegar sobre sí mismos, formando los bucles o lazos. En sucesivos niveles de compactación, estos bucles de cromatina se van a ir asociando a proteínas que al final van a funcionar como si fuese una especie de esqueleto o armazón, haciendo que el ADN cada vez se encuentre más empaquetado. Al final, el resultado de este empaquetamiento va a ser una estructura altamente densa, que son los cromosomas. La pregunta B va un poco de la mano con la pregunta A, y es que nos dice que cómo pueden las células distribuir sin problema las dos copias del ADN de tanta longitud durante la división celular. Pues básicamente por lo que acabamos de hablar. Ese ADN durante la interfase está empaquetado, pero no llega al grado de empaquetamiento que se alcanza durante la división celular. En la división celular, ese ADN se empaqueta formando los cromosomas, como ya hemos dicho en la respuesta anterior. Estos cromosomas, cuando se sitúan en la placa metafásica durante la metafase de la mitosis, se rompen por el centrómero, asegurando que cada cromátida con la misma cantidad de ADN se reparta de forma equitativa para cada célula. La siguiente pregunta pertenece al bloque de microbiología. Nos da dos pacientes, A y B, que presentan una enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso central. El agente causante de la enfermedad en el paciente A contiene un único tipo de ácido nucleico. Solo es observable al microscopio electrónico e induce la respuesta inmune. Sin embargo, el paciente B, el agente infeccioso, no contiene ningún tipo de ácido nucleico. Solo se puede observar al microscopio electrónico y no induce la respuesta inmune. Nos pide que justifiquemos qué agente infeccioso es el que está causando la enfermedad al paciente A y al paciente B. Pues en el caso del paciente A nos encontramos que el agente infeccioso es un virus. Como nos dice el enunciado, los virus contienen un tipo de ácido nucleico,
pero solo un tipo, o ADN o ARN, por lo que podemos descartar a células eucariotas y procariotas, que aparte de ADN también van a tener ARN, ribosómico, transferente y mensajero. Nos dice que solo es observable al microscopio electrónico, por lo que si estábamos en duda entre virus y bacterias, podemos descartar las bacterias, ya que estas sí que son observables al microscopio óptico. Los virus, por su pequeño tamaño, no, solo son observables al microscopio electrónico. Y además nos dice que induce la respuesta inmune. Aquí quizás tendríamos que saber un poquito de inmunología, ya que recordando que la estructura de los virus posee unas proteínas asociadas a su membrana, las cuales el organismo va a reconocer y va a desencadenar la respuesta inmune. En el caso del agente infeccioso B, nos estamos refiriendo a un prión. Los priones son proteínas con una estructura muy parecida a la de una proteína normal. Por eso se camufla y no desencadena la respuesta inmune. Igualmente nos estaba diciendo que no estaba formado por ningún ácido nucleico, por lo que aquí podemos descartar cualquier organismo infeccioso, tipo bacteria, protozoo o virus, porque todos ellos están formados por ácidos nucleicos, ADN o ARN. Además es observable al microscopio electrónico, solo al electrónico, y nos induce la respuesta inmune, como ya hemos dicho, puesto que se camufla al parecerse mucho a otras proteínas del organismo. Esta pregunta es muy sencilla, lo único que quizás sí que tenéis que tener claro que un prión puede ser un agente infeccioso. Y nos vamos a por la última pregunta, la del bloque de inmunología. Nos da dos prospectos de dos compuestos y nos pide que identifiquemos cuál es cuál. El compuesto A nos dice que está hecho de inmunoglobulinas humanas, de un amplio espectro de antígenos. Y el compuesto B nos dice que son antígenos inactivados del virus de la fiebre amarilla. Entonces nos pregunta que cuál de ellos utilizaría si viajara mañana, no dentro de un mes, mañana, a un país en el que la enfermedad es endémica. A grandes rasgos, este ejercicio nos está pidiendo que diferenciemos entre suero y vacuna. Vamos a ver primero las diferencias y luego contestamos a la pregunta. Imaginad que nos vamos a ese país donde hay fiebre amarilla y que estamos vacunados. Cuando te vacunan, te inyectan el antígeno, o mejor dicho, partes de ese antígeno, el virus atenuado, la bacteria atenuada, partes de ese virus o de esa bacteria para que tu sistema inmune cree anticuerpos. Recordar que anticuerpos y inmunoglobulinas era lo mismo. Por tanto, tu cuerpo, si tuviese exposición al antígeno de la fiebre amarilla en ese país al que vas a viajar, ya hará directamente la respuesta inmune secundaria y sin ningún tipo de tratamiento estarás curado de la fiebre amarilla. La otra opción es el suero. Recordamos que en el suero directamente lo que te inyectan son los anticuerpos para que si tuvieses contacto con la enfermedad, estos actuaran de forma rápida para luchar contra la enfermedad. Este suero de anticuerpos se podría inyectar antes o después de la exposición al antígeno, pero lo que debemos saber es que esto es una inmunización pasiva. Solo te va a dar una inmunidad temporal y momentánea. Sin embargo, las vacunas sí te van a dar una inmunidad permanente. Pero claro, las vacunas son mucho más lentas. Primero te la tienen que inyectar, tu sistema inmune tiene que reaccionar y luego que esté preparado para que cuando haya una segunda exposición al antígeno realice una respuesta inmune secundaria. Por tanto, si me voy mañana a un país donde la fiebre amarilla es una enfermedad endémica y voy mañana a tener una posible exposición con el antígeno, lo suyo es que me inyecten un suero de anticuerpos. Este me dará una protección inmediata, pero no tendré memoria inmunológica. Es decir, si en el futuro vuelvo a exponerme a la fiebre amarilla, no tendré anticuerpos. Sin embargo, si estoy preparando un viaje para dentro de unos meses y para irme a vivir allí una larga temporada, sí que lo que necesito será la vacuna, ya que esta me da una protección a largo plazo y tendré memoria inmunológica para que cuando me exponga al patógeno se desencadene la respuesta inmune secundaria, consiguiendo de esta manera no enfermar. Pues ya hemos visto la segunda parte de este examen, las preguntas de razonamiento.
Si hubiese sido mi examen, pues probablemente yo me hubiese quedado con las preguntas 1 y 3. Son las que me parecen más sencillas de contestar, sabiendo muy poquito de la parte teórica, aunque en realidad todas son bastante obvias. Y si os dais cuenta, 2 de ellas tienen algo de relación, guardan algo de relación con el tema actual, ese tema de la pandemia y del coronavirus. No son exactamente preguntas de coronavirus ni de virus concretos, pero sí que nos preguntan por agentes infecciosos, ácidos nucleicos, incluso por sueros y vacunas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la parte de inmunología y la parte de microbiología este año sí que deberíais daros un buen repaso, puesto que es muy probable que en tiempos de pandemia caiga alguna pregunta de este tipo. Sin más, nos vemos en el tercer vídeo resolviendo las 5 preguntas sobre imágenes. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!